Bueno, vamos a comenzar, ya terminamos nuestro rosario, pero nunca dejo yo de comenzar mi taller con una Ave María, encomendándole a ella, y al Espíritu Santo esta charlita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y hoy que es María Auxiliadora, le encomendamos a ella, ¿no? Decía don Bosco que todo lo hizo ella, ¿no? Todo lo hizo María, María Auxiliadora. Bueno, ruega por nosotros. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, ¿no? Esta es yo saqué, porque realmente no encontrar el escrito de San Maximiliano Kolbe, ando rastreando, pero no lo he podido encontrar todavía, eh, que escribió Maximiliano Kolbe sobre este tema. Él estaba escribiendo sobre este tema cuando fue arrestado, cuando fue llevado eh, preso por los nazis. Por acá creo que está la fecha, que tenía por aquí, de cuando él le pasó esto. Ya lo voy a encontrar después mientras lo voy leyendo. Este, no sé si, bueno, conocen, San Maximiliano Kolbe era un fraile franciscano, un sacerdote franciscano, que, bueno, creó esta ciudad de la Inmaculada, su devoción en la Virgen Inmaculada, y que, bueno, este, es una historia que creo que ya lo habíamos contado, pero ahora no lo voy a volver a repetir sobre el santo, pero este, él tenía mucha devoción a la Virgen, ¿no? Amaba mucho a la Virgen y había, toda su vida fue dedicada a dar a conocer a María, a estar y por María Jesús y a defenderla, ¿no? Por eso creó la milicia de la Inmaculada, ¿no? Que también. Bueno, entonces, esto que yo saqué, también un sacerdote que hizo este comentario, esta explicación, para explicar esta teología mariana de San Maximiliano Kolbe, referente a la relación entre el Espíritu Santo y la Santísima Virgen. Van a ver que es algo que, o sea, quizás no se escucha mucho de esto, ¿no es cierto? De lo que nos va a contar, nos va a enseñar San Maximiliano, y que, bueno, también tenemos que dejar a la iglesia, que hasta ahora no se ha expedido en contra, así que nosotros lo podemos, es más, si, bueno, él es santo, recuerdan también, no solamente por sus obras, sino porque es mártir. Recordemos que murió en el campo de concentración cuando dio la vida por otra persona, ¿no? Y porque era un padre de familia y él se puso en su lugar. Él dijo, yo me pongo en el lugar de esta persona, eh, y bueno, y así murió en ese campo de concentración, como mártir de la fe, porque él dijo, él dijo con valentía, yo soy, y que cuando le preguntaron los nazis, o sea, los que estaban ahí a cargo de, de donde estaban presos,
le preguntaron quién era y él dijo, yo soy un sacerdote católico. No dio su nombre. Él con valentía dijo, yo soy un sacerdote católico. Y bueno, ahí fue a morir en el campo de concentración de Auschwitz, que todavía está ahí su celda. Así que vamos, damos gracias a Dios este ejemplo de amor, de verdadero amor, ¿no? Porque María le presentó dos coronas cuando era chico, ¿no? Y le dijo, elige cualquiera de las dos, y una blanca y otra roja. ¿Sí? Una era la santidad, ¿no? Y la otra el martirio. Y él aceptó las dos. ¿Eh? Entonces ya sabía cuál era, digamos, lo que él quería dar a Dios en su vida, eh, y así lo hizo. Así Dios le concedió esa gracia de morir mártir, ¿no? Entregando su vida por amor. Cuando era llevado por los nazis al campo de concentración, le decía a sus compañeros, a sus hermanos frailes, no se olviden de amar, ¿no? Porque bueno, todos fueron llevados también, ¿no? Todos fueron llevados presos. El amor era lo que lo movía, el amor a Dios, el amor a María, ejemplo de María también. Bueno, San Maximiliano Kolbe, en consonancia con la tradición católica, considera que María ocupa un lugar preeminente en el plan de salvación de Dios, colaborando conscientemente con toda la gracia que Dios concede al hombre. Si bien la sagrada tradición, representada por autores como San Luis María Griñón de Montfort, enfatiza la maternidad divina de María como fundamento de esta enseñanza, Kolbe ve la mediación universal de la gracia por parte de María como vinculada principalmente a su íntima y oculta relación con el Espíritu Santo. Según el santo polaco, o si me olvidé decir que es polaco, ¿no? Del tiempo de también Santa Faustina, en tiempo de San Juan Pablo II. Toda gracia proviene en última instancia de Dios Padre, por los méritos de Jesucristo, su Hijo, y es distribuida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al distribuir toda gracia, obra en y a través de María, no por obligación, sino precisamente porque así lo quiere Dios en su plan de salvación. Sí, así decía Maximiliano, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort. También él habla de esto, de que Dios en su plan de salvación quiso contar con María, ¿no? Porque lo quiso, porque lo deseó, porque es todopoderoso y listo, ya por eso quiso contar con la Virgen. Y Dios lo quiere por una razón. Jesús, la fuente de toda gracia, vino a través de María por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es conveniente que toda gracia continúe viniendo a través de María por obra del Espíritu Santo. Además, Kolbe afirma que el camino por el cual la gracia de Dios nos llega del Padre a través del Hijo y por el Espíritu Santo se invierte al regresar a Dios. Nuestro regreso a Dios, que es nuestra respuesta amorosa a su amor y gracia, va del Espíritu Santo, que obra a través de María, a través del Hijo y de vuelta al Padre. Entonces, la gracia nos viene de Dios Padre por medio de Jesucristo, ¿no es cierto? A través de Jesucristo y por el Espíritu Santo. Así Dios quiso que nos llegara a nosotros la gracia bueno, de la salvación, de lo que Jesús nos había conquistado a través de su muerte, y su resurrección. Pero también nos dice
tanto la iglesia, la tradición como Colben, que también nosotros, para poder llegar al Padre, debemos hacer ese camino inverso, porque esa gracia que el Espíritu Santo quiere derramar, lo hace a través de María. ¿Por qué? Porque María también fue la que nos trajo a Jesucristo, ¿verdad? Ella es la que nos dio el autor de toda gracia. Entonces nosotros, como también dice San Luis María Griñón de Montfort, que ve esto a través de lo que significa la maternidad de María, ¿no es cierto? Eh, Montfort nos habla de esa maternidad por la cual Jesús vino a nuestro mundo para morir por nosotros y por eso derramó así la gracia de la redención. Colbert lo ve, o sea, lo ve a través de esa acción del Espíritu Santo que hace a través de María. Y por lo tanto nosotros debemos hacer el camino este inverso, ¿no? Para llegar al Padre, porque esa es nuestro fin, ¿no es cierto? Llegar al Padre como hizo Jesús, ¿no? Y nos dijo Jesús, ¿no? Para llegar al Padre tenemos que primero pasar por el Hijo. ¿Eh? Nadie llega al Padre sino por mí, dice Jesús. Por lo tanto, tenemos que llegar al Hijo primero. Y lo hacemos a través, y eso es a la hora que hace el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo hace a través de María. Entonces nosotros por María tenemos que llegar al Padre, pasando por María, primero por Jesús, ¿eh? Y es la obra que hace el Espíritu Santo. Kolbe considera que el papel preeminente de María en este orden divino de gracia y amor que proceden de Dios al hombre y del amor que regresa del hombre a Dios, emana especialmente de su unión única e íntima con el Espíritu Santo. Afirma que el Espíritu Santo mora en el alma de María de una manera tan inefable que trasciende y es más profundo que la unión alcanzada entre el Espíritu Santo y las almas por la gracia santificante en el bautismo. Entonces, Colbert dice que esta acción, o sea, este Espíritu Santo que vive en María es más, es una vivencia mucho más inefable, y es más, trasciende más, ¿no? Esa unión más que lo que hace el Espíritu Santo en nuestras almas cuando nosotros recibimos el santo bautismo. Para transmitir esta profunda unión entre María y la tercera persona de la Santísima Trinidad, Kolbe, en consonancia con la sagrada tradición, se refiere a María como la esposa del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo Kolbe expresa su insatisfacción con este término, afirmando que esposa resulta realmente inadecuado para describir esta relación íntima y misteriosa. En el matrimonio, un hombre y una mujer se unen mediante la gracia sacramental para convertirse de manera mística en una sola carne. Pero Colbert considera que la unión entre María y el Espíritu Santo es incluso más íntima que la de los cónyuges en el matrimonio. Entre las criaturas hechas a imagen de Dios, la unión que surge del amor conyugal es la más íntima de todas. De una manera mucho más precisa, más interior, más esencial, el Espíritu Santo habita en el alma de la Inmaculada, en lo más profundo de su ser. El matrimonio, ¿no es cierto? Ahora, el domingo que viene, vamos a celebrar este misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y la Santísima Trinidad tiene su reflejo, digamos, su imagen en un matrimonio, ¿no? El matrimonio sacramental, el matrimonio entre un hombre y una mujer, esa unión que Dios lo quiso desde el principio, pues tiene como su contrapartida, bueno, o más bien, digamos, la Santísima Trinidad es lo que lo hace, ¿no es cierto?
se puede, uno lo puede, quiere revelarse a través de un matrimonio. Por eso los matrimonios, eh, este, si funcionan mal, si las cosas andan mal en la unión del hombre y la mujer, todo anda mal, ¿verdad? Bueno, y Colbert nos dice que esta unión entre el Espíritu Santo y la Inmaculada, vamos a ver que él la llama siempre la Inmaculada, es mucho más interior, es mucho más fuerte, ¿no? Que lo que puede, lo que pasa en un matrimonio común. ¿Qué explica la relación especial de María con el Espíritu Santo? Kolbe afirma que se debe a su Inmaculada Concepción, realizada mediante la obra directa a través de la apropiación del Espíritu Santo. Con la Inmaculada Concepción de María, Dios Padre y el Hijo quisieron que María se uniere a su espíritu de amor común de una manera tan estrecha e íntima que permitiera al Espíritu Santo obrar la encarnación del Verbo en su seno, convirtiéndola en la Madre de Dios, y además que esta unión capacitara a María para ser el instrumento o recipiente a través del cual el Espíritu Santo distribuiría todas las gracias merecidas por Cristo. Kolbe subraya que el significado preciso de la Inmaculada Concepción es un gran misterio, demasiado profundo y enigmático para ser comprendido plenamente. ¿No? Bueno, eh, esto que nos habla San Maximiliano, ¿no? Que eso que Dios hizo, ¿no es cierto?, en la Inmaculada Concepción de María para que, digamos, para que el Hijo de Dios pudiera encarnarse en ella a través, y eso lo hizo el Espíritu Santo en ella, ¿no? Dios Padre permitió que el Espíritu Santo se uniera en ese tan profundamente que provocara esta encarnación, del Hijo de Dios en el seno de María. El enfoque de Colbert en particular, su énfasis en la relación entre la Inmaculada Concepción de María y su mediación universal de la gracia, encuentra apoyo en Marialis Cultus y otros escritos de la Sagrada Tradición. O sea, no solamente Colbert dice que María, Dios Padre, bueno, quiso que su hijo viniera a través de María y ella fuera su mamá, mamá de Dios, madre de Dios, como tenemos ese dogma, ¿no? Madre de Dios, sino que a través de ella, con esa unión tan íntima con el Espíritu Santo, fuera la distribuidora de todas las gracias. Y bueno, y esto también lo Scolbe se apoya siempre en la tradición de la iglesia y especialmente lo refiere a este papa, al Papa Pablo VI, que nos dio esa encíclica, ¿no? De Marialis Culto, eh, este, este escrito de este Papa que nos enseña o nos ayuda a comprender y a tener una mejor devoción a la Santísima Virgen. Eso es lo que nos habla en Marialis Cultus, ¿no? Que yo ya hay uno de estos talleres míos que yo he hablado de eso. Em, Dice que además de la orientación cristológica de la devoción a la Santísima Virgen, conviene dar prominencia en esta devoción
a uno de los hechos esenciales de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que dice Pablo VI en el Marialis Cultus, ¿no? En el mismo párrafo continúa señalando que la reflexión teológica y la liturgia han señalado cómo la intervención santificadora del Espíritu en la Virgen de Nazaret fue un momento culminante de la acción del Espíritu en la historia de la salvación. Así, por ejemplo, algunos padres y escritores de la Iglesia atribuyeron a la obra del Espíritu Santo la santidad original de María, quien fue, por así decirlo, formada por el Espíritu Santo en una especie de nueva sustancia y nueva criatura. Vieron en la misteriosa relación entre el Espíritu y María un aspecto que evocaba el matrimonio y la llamaron templo del Espíritu Santo, una expresión que enfatiza el carácter sagrado de la Virgen, ahora morada permanente del Espíritu de Dios. Profundizando en la doctrina del Paráclito, vieron que de él, como de un manantial, brotaba la plenitud de la gracia y la abundancia de dones que la adornaban. O sea, eh, esta tradición, este Papa Pablo VI y los demás padres de la Iglesia, ¿no? Ellos entendieron muy bien o oyeron muy bien esa acción del Espíritu Santo en María, ¿no? Y en esa obra que hicieron, que hizo el Espíritu Santo en su Inmaculada Concepción. Y por lo tanto, o sea, eh, la llamaron templo del Espíritu Santo, porque en María habita el Espíritu Santo en su plenitud, porque la, él fue el Espíritu Santo el que la hizo en su concepción inmaculada. Bueno. Y no solamente, ¿no es cierto?, que provocó eso el Espíritu Santo, de que naciera Inmaculada, sino que a través de esa concepción inmaculada, desde eh, el Espíritu Santo le dio esa capacidad para engendrar a Cristo y también para distribuir todas las gracias que de Cristo provienen. Y bueno, así hay una oración que hace San Ildefonso, que es uno de estos padres de la iglesia, ¿no? Que, que entendió también esta relación entre María y el Espíritu Santo, y él hace una oración que está acá han sacado un pedacito, pero es hermosa, ¿no? Dice: te ruego, Santa Virgen, que me concedas a Jesús por el Espíritu Santo, por quien diste a luz a Jesús. Que mi alma reciba a Jesús por medio del Espíritu Santo, por quien tu carne concibió a Jesús. Que yo ame a Jesús en el Espíritu Santo, en quien tú adoras a Jesús como Señor y lo contemplas como tu Hijo. O sea, siempre la Virgen y el Espíritu Santo. Así también lo entendió San Ildefonso. Durante toda su vida adulta, Colbert intentó comprender la singular y oculta revelación de María con el Espíritu Santo. En particular, consideró que las palabras de María Santa Bernadette en Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción, tenía un significado revelador especial en este sentido. Podría decirse que las palabras de María a Bernadette obsesionaron a Colben, pues se esforzó incansablemente por comprender mejor el profundo misterio que allí se ocultaba. Colbert dice que estas palabras de María no solo resalta el hecho de que fue concebida sin pecado, sino también la manera en que este privilegio le pertenece. No es algo accidental, es algo que pertenece a su propia naturaleza, porque ella es la Inmaculada Concepción en persona. Bueno,
Es lo que le pasó a Colbert es eso, ¿no? Cuando él conoció, estuvo en Lourdes, en un momento era eh, Maximiliano era un hombre que estaba enfermo, tenía su enfermedad pulmonar también, era delicado, y fue a Lourdes, ¿no? Fue a Lourdes como van mucha gente para pedirle a la Virgen, ¿no es cierto?, salud, la salud. Pero cuando él leyó lo que está escrito, ¿no? Que yo soy la Inmaculada Concepción, eso a él le quedó grabado en su corazón y en su mente, y bueno, le llamó mucho la atención que la Virgen, u- cuando la, cuando le dice a Santa Bernardita, ¿no? El nombre de ella le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? O sea, no dijo, yo soy la Inmaculada Concebida, no, yo soy la Inmaculada Concepción. Por eso, eso a Colbert le empezó a trabajar en su mente, a poder entender este misterio, ¿no? Que la Virgen misma había revelado con esas palabras. Y entonces nos dice que, digamos, dice, es que no era algo accidental, sino que algo que, que, que es propio de la naturaleza de María, ¿no? De su propia naturaleza. Porque dice, ella es la Inmaculada Concepción en persona. Y ahora vamos a ver cómo lo desarrolla también San Maximiliano Kolbe esto, ¿no? Que siempre vamos a ver que Maximiliano, cuando fue arrestado, estaba escribiendo sobre esto, no terminó, no llegó a terminar todo el estudio que le estaba haciendo de esto, ¿no? De la Inmaculada Concepción. Pero de lo que tenemos, de lo que ha escrito y lo que se ha sabido, pues es bastante como para también nosotros aprender algo y, y quizás dejarlo también en el misterio, ¿no? Porque para Colbe y como para todos los santos y nosotros, Dios es misterio. O sea, no lo vamos a poder comprender todo, todo, todo. Bueno. Dice, en su último escrito, pocas horas antes de su detención definitiva por los nazis, y acá está la fecha que decía yo, el 17 de febrero de 1941, San Maximiliano llegó a una profunda conclusión que no solo nos ayuda a comprender mejor la relación entre María y el Espíritu Santo, sino que también nos brinda una comprensión más profunda del Espíritu Santo como la persona divina que procede eternamente del Padre y del Hijo, y una mejor comprensión del papel de María en la distribución de todas las gracias de Dios al hombre en su plan de salvación. Sí, eso es lo que nos va a decir Colbe, ¿no? ¿Cómo vamos a comprender nosotros esta acción del Espíritu Santo en María? ¿No es cierto? ¿Cómo es que, y cómo es también la persona del Espíritu Santo? Porque si vamos a ver, nosotros al Espíritu Santo lo conocemos muy poco. O sea, al Espíritu Santo no lo conocemos. Vamos a decir, lo que conocemos es su acción, ¿no? A Dios Padre, bueno. A Dios Hijo lo conocemos, porque ya se encarnó, pero el Espíritu Santo lo conocemos por su acción. Lo estuvimos leyendo todo este tiempo en los Hechos de los Apóstoles, en la creación de la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo está obrando en la iglesia y lo que vemos es su obra, pero a él mismo no tenemos una idea clara de quién es el Espíritu Santo. Sabemos que es la tercera persona, que es una persona, ¿no? Porque a través de todo lo que leemos en las Escrituras, nos muestra que sí que realmente es una persona, ¿no? Ya creo que yo he hecho también un taller sobre eso, pero bueno.
por eso ahora no me voy a extender. Em, en este escrito afirma que mientras María es la Inmaculada Concepción creada, concebida por el amor de Dios y la obra del Espíritu Santo, como una criatura singularmente llena de gracia y destinada a ser la Madre de Dios, el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción eterna e increada, concebida a partir del amor que fluye eternamente entre Dios Padre y el Hijo, un amor tan perfecto que se personifica. Y acá viene esta explicación, ¿no? O sea, para Colbert, ¿eh? María es la Inmaculada Concepción creada, porque realmente es una criatura, como todos nosotros, ¿verdad? Pero creada de una manera singular, de una manera mucho, como ninguna de nosotros, como ninguna otra criatura fue creada María, ¿no? Pero, o sea, en su Inmaculada Concepción es creada. En cambio, el Espíritu Santo, eh, Colbert nos está enseñando que es la Inmaculada Concepción, pero increada y eterna, porque es el amor que procede entre el Padre y el Hijo. Ese amor que se intercambian el Padre y el Hijo eternamente, produce una persona, ¿no? Una persona. Por eso la Santísima Trinidad es muy difícil de comprender. Nosotros mm, no podemos, eh, digamos, ¿cómo podemos entender que el Padre, cuando habla, como en la creación, su palabra es una persona, su palabra es una persona, que es el Hijo. Y bueno, en este caso también, el amor que entre ellos recíprocamente se dan, también ha producido una persona, que es la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está enseñando Colbert, en lo que él fue, digamos, pensando, y meditando y nos da a conocer. Entonces, el Espíritu Santo dice, María es la Inmaculada Concepción creada y el Espíritu Santo es la Inmaculada Concepción eterna e increada, ¿sí? Porque, o sea, es eterna, como el Padre y el Hijo. La eternidad o sea, es un solo Dios de la misma naturaleza, de la misma que nosotros no sabemos cómo es la naturaleza espiritual, ¿verdad? Pero es de la misma naturaleza. Y por eso, increada, es eterna. Por lo tanto, Colbert sostiene que María es la Inmaculada Concepción creada y lo es por la obra directa de la Inmaculada Concepción increada. Ambas concepciones son frutos del amor de Dios. La primera creada y en el tiempo, la segunda increada y eterna. Significativamente fue aquí, en sus últimas palabras escritas, donde Colbert primero denominó al Espíritu Santo Inmaculada Concepción increada y la distinguió de la Inmaculada Concepción creada de María. O sea, eso es lo que él estaba escribiendo cuando fue, diríamos, arrestado por los nazis. O sea, él no terminó de escribir. Desgraciadamente no pudo terminar su enseñanza. Pero hasta aquí llegó. De sus escritos se desprende claramente que San Maximiliano tenía un sólido conocimiento de la teología tomista. Sabía que sólo podemos nombrar a Dios a partir de las criaturas, pues como dice Santo Tomás de Aquino en la primera parte de la Suma Teológica, las palabras son signos de ideas y las ideas la semejanza de las cosas. En su último escrito,
Colbert continúa diciendo, todo lo que existe fuera de Dios mismo, puesto que proviene de Dios y depende de Él en todo sentido, lleva en sí mismo alguna semejanza con su Creador, porque toda cosa creada es un efecto de la causa primordial. Es cierto que las palabras que usamos para hablar de las realidades creadas expresan las perfecciones divinas solo de manera vacilante, limitada y analógica. Son únicamente un eco más o menos lejano, al igual que las realidades creadas que significan de las propiedades del Dios mismo. ¿No sería la concepción una excepción a esta regla? No, nunca hay ninguna excepción. Lo que el santo polaco hace en su último escrito es, desde una perspectiva atomista, sencillamente brillante. Kolbe sabía que María se definía a sí mismo en Lourdes como la Inmaculada Concepción. Si bien no comprendía del todo el significado de estas palabras en relación con María, las entendió lo suficiente como para afirmar que ella es la Inmaculada Concepción, que la Inmaculada Concepción pertenece, podría decirse, a su propia naturaleza. En sus últimas palabras escritas, después de afirmar que el Padre engendra eternamente y el Hijo es engendrado eternamente, aplica la idea o el nombre con el que María, como criatura, se define a sí mismo, a Dios, específicamente al Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El florecimiento del amor del Padre y del Hijo. Si el fruto del amor creado es una concepción creada, entonces el fruto del amor divino, prototipo de todo amor creado, es necesariamente una concepción divina. El Espíritu Santo es, por lo tanto, la concepción eterna e increada, prototipo de todas las concepciones que multiplican la vida en todo el universo. Como se señala Kolbe, concebir puede usarse de dos maneras en relación con las procesiones divinas. Primero, como un acto del intelecto, mediante el cual uno concibe una idea o concepto, y así es como Tomás lo usa para describir cómo procede el verbo del Padre. Segundo, como un acto de la voluntad, que Tomás describe como un impulso y movimiento hacia un objeto. Tomás, o sea, Santo Tomás, dice que la procesión de la voluntad, o sea, del amor en la Trinidad, es por medio de un impulso y movimiento hacia un objeto. De esta manera, podemos decir que el amor es concebido entre dos personas. Así es como Colbert usa el término para describir la procesión del amor en la Santísima Trinidad. Esta procesión, dice, puede recibir el nombre propio de Inmaculada Concepción Eterna, increada, que describe el acto de amor, un acto de la voluntad divina que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo. Y como estábamos explicando, ¿no? Este amor que, que, que siempre fluye entre el Padre y el Hijo concibe a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es como quiere describir, decir quién es el Espíritu Santo Colbert, ¿no? Él dice, es la Inmaculada Concepción eterna e increada. Ya, Dios en lo que es divino, ¿no es cierto? Que lo que es divino, lo que explica Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que Dios, digamos, en su intelecto, en su inteligencia, ¿no es cierto? Eh, concibe, ¿eh?
concibe al Hijo, vamos a decir, en su inteligencia y también en su voluntad, que es el amor. El amor que existe entre ellos dos, el amor que tiene Dios con su Hijo, ¿no? Eh, y produce esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Es un poco medio difícil de entender, pero bueno, no es tan, o sea, claro, es todo un misterio. A nosotros nos va a costar, si le costó a Tomás, ¿no es cierto? A Santo Tomás, si le costó también a Maximiliano Kolbe comprenderlo, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Que somos una hormiguita ante estos santazos, ¿no? Y teólogos. Además, el punto culminante de este acto de amor que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo, perfecto por ser divino, se personifica. Kolbe llama a esta persona, fruto del amor divino, con el nombre propio de la Inmaculada Concepción, eterna e increada. Solo podemos nombrar a Dios a partir de las criaturas, dice Santo Tomás. Así, como en las criaturas la generación es el único principio de comunicación de la naturaleza, la procesión en Dios no tiene un nombre propio o especial, excepto el de generación. Por lo tanto, la procesión, que no es generación, ha permanecido sin un nombre especial. Pero la Inmaculada Concepción de María identifica no sólo la manera en que fue concebida, lo que significa una acción, el nombre también identifica su propia persona. O sea, lo que la generación, ¿no es cierto?, que Dios, o sea, pero nosotros para poderlo, digamos, decir con palabras, no es tan fácil. Santo Tomás habla, ¿no?, de una procesión en Dios que no tiene un nombre propio. O sea, este Espíritu Santo no tiene un nombre propio. Es, por lo tanto, pero sí María, ¿no? Porque María es una criatura. Por lo tanto, su forma de ser concebida, inmaculada, ¿cierto? Realmente lo que significa es su misma persona. Su misma persona, María, por eso ella se dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Y ahora vamos a ver también que esto tiene un problemita, ¿no? Como dice Colbert, la Inmaculada Concepción no es algo accidental, es algo que pertenece a su propia naturaleza, porque ella es la Inmaculada Concepción en persona. ¿Qué quiere decir exactamente Kolbe cuando afirma que la Inmaculada Concepción pertenece a la naturaleza misma de María? Él mismo admite que al considerar este tema nos enfrentamos a un misterio inefable. Ya en 1933 escribió: ¿quién y qué es la Inmaculada? ¿Quién puede comprenderla perfectamente? Todos entendemos lo que significa madre, pero madre de Dios es algo que nuestra razón y nuestro intelecto limitado no puede comprender del todo. Así también, solo Dios comprende realmente lo que significa Inmaculada, concebida sin pecado. Podemos entenderlo hasta cierto punto, pero Inmaculada Concepción es una expresión que abunda en los misterios más consoladores. Y en su último escrito, del 17 de febrero de 1941, volvió a preguntar: ¿quién eres tú, oh Inmaculada Concepción? Primero aclaremos lo que Kolbe no afirma al decir que la Inmaculada Concepción pertenece a la naturaleza misma de María. Claramente no afirma que María carezca de una naturaleza humana recibida por generación humana. María
es plenamente humana. Recibió su naturaleza humana de sus padres biológicos por generación humana. El autor de este texto opina que Colbert tampoco afirma que María tenga una naturaleza sobrehumana, ni que en su Inmaculada Concepción se le haya añadido algo a su naturaleza humana. En efecto, el efecto de tal añadido la convertiría en algo distinto a un ser humano. No, esencialmente María es plenamente humana, al igual que nosotros. La diferencia entre María y el resto de la humanidad radica en la gracia. Reside en el hecho de que, en el primer instante de su creación, concepción, en virtud de los méritos de Jesucristo, se le concedió una gracia y un privilegio singulares, que, como afirmó el Papa Pío IX, en su encíclica Ineffabilis Deus, que define la Inmaculada Concepción, la preservaron de toda mancha del pecado original. Entonces, por eso, ¿no? Esto de que María haya sido, digamos, como dice Colo, era su propia naturaleza es ser inmaculada. Eso no quiere decir que María no es una persona humana, ¿no? No, María es una persona humana como todos nosotros. A María no se le agregó nada sobrehumano, o sea, sobre su naturaleza humana, ni tampoco se le añadió algo para que sea diferente, porque si no no sería humana como nosotros. La diferencia es que María recibió una gracia especial, ¿no? Por los méritos de Jesucristo. Ya cuando hemos hablado del dogma de la Inmaculada Concepción, también hemos hablado sobre este tema, ¿no? María fue por los méritos también porque o sea, María necesitó ser salvada, como todos nosotros, pero ella tuvo una gracia especial que fue preservada de ese pecado original con el que nosotros todos nacemos. O sea, la diferencia es la gracia que recibió María, ¿no? Por lo tanto, las palabras de Colbert sobre la Inmaculada Concepción como parte de la naturaleza misma de María deben matizarse. Debió usar esta expresión para transmitir la idea de que la Inmaculada Concepción es algo intrínseco a María, que ella misma puede definirse con estas palabras, ¿no? Es gracias a esa gracia y privilegios singulares otorgados a ningún otro ser humano que no sea María, que ella puede decir, yo soy la Inmaculada Concepción. Esa gracia singular que la unió de manera inefable al Espíritu Santo, la capacitó para ser la Madre de Dios y le permite cooperar activa y conscientemente con toda la gracia que Dios concede al hombre, está tan íntimamente ligada a la esencia misma de María que ella realmente puede identificar esta gracia con su propia persona, con su ser. O sea, esa misión que Dios le dio a María, ¿no? De, de ser madre de Dios y, y ella que libremente aceptó con su fiat a cooperar, ¿no es cierto?, a a esta salvación del género humano por Jesucristo, ¿no? Eh, Le ha concedido ella esa gracia tan, digamos, singular que no tenemos ninguno de nosotros, ¿no? Que hace que realmente ella pueda identificarse su Inmaculada con su propia persona, con su propio ser. O sea, es tan íntima esa unión con el Espíritu Santo, que, eh, que también es un misterio, no tanto para este santo como para que todos los que queramos profundizar en esto, ¿no es cierto? Bueno, es tanto esa unión que es como si
fuera su propia naturaleza así. Una una analogía puede ayudar a aclarar este punto. Jesucristo puede decir con verdad, yo soy el sacerdote eterno. Es el sumo sacerdote eterno en virtud de su unión hipostática, en la que, como segunda persona de la Santísima Trinidad, unió a sí mismo una naturaleza humana, y por el hecho de que se ofreció como sacerdote y víctima en la cruz del Calvario. Nadie más puede hacer esta afirmación, aunque quienes son ordenados al sacerdocio ministerial, al participar del sacerdocio de Cristo, pueden decir, yo soy sacerdote. De igual modo, María puede decir, con verdad, yo soy la Inmaculada Concepción, creada, porque esta gracia y privilegio singular no ha sido concebido a ninguna otra criatura sino a ella. Es como si nos dijera, yo, y solo yo, fui preservada libre de toda mancha del pecado desde el momento de mi concepción. Solo yo estoy unida de manera oculta y misteriosa al Espíritu Santo. Solo yo soy la madre de Jesucristo, el Verbo hecho carne. Y solo yo cooperé con todo mi inmaculado corazón en la muerte redentora de mi Hijo y ahora coopero con el Espíritu Santo en la distribución de toda la gracia merecida por Jesús. Bueno, creo que ahí ese ejemplo que nos da mm, Colbert, hemos entendido un poquito más esta, esto que estamos hablando de la Inmaculada Concepción. La gracia singular concedida a María en el momento de su concepción la une y configura de forma especial e inefable al Espíritu Santo. Y esta gracia singular la capacita para reflejar en su alma el atributo más esencial propio del Espíritu Santo, el poder divino del amor fecundo. El Espíritu Santo es amor en persona, un amor que es a la vez receptivo y fecundo. El Espíritu Santo es totalmente receptivo al amor que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo y hace fecunda esta fe- y hace fecunda esta fecundo derramando y devolviendo en infinita superabundancia el amor recibido. La receptividad de María se manifiesta posteriormente en su libre albedrío, el fiat, mediante el cual se abre el amor creador del Espíritu Santo y por consiguiente engendra una fecundidad sobreabundante. Se convierte en la madre de Dios hombre Jesucristo y como esposa del Espíritu Santo participa de la distribución de toda la gracia que su Hijo mereció. O sea, el amor del Espíritu, ya sabemos que el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, y es un amor fecundo, que hizo, ¿no? Con la unión con María, justamente derramando su amor en María y haciéndola también fecunda al concebir al Hijo de Dios en su seno, ¿no? Y, a dar, y la convirtió así en la madre de Dios hombre, ¿no? Jesucristo. Y dice, como esposa del Espíritu Santo, participa en la distribución de toda la gracia que su Hijo mereció. En esencia, Pío IX enseñó esta verdad en Inifables Deu, cuando escribió que María
es singularmente santa y purísima en alma y cuerpo, la única que se ha convertido en morada de todas las gracias del Santísimo Espíritu. Y San Maximiliano expresa claramente esta sublime verdad en su último escrito cuando dice: Él, el Espíritu Santo, la hace fecunda desde el primer instante de su existencia, durante toda su vida y por toda la eternidad. Esta eterna inmaculada concepción, que es el Espíritu Santo, produce de manera inmaculada la vida divina misma en el seno o en las profundidades del alma de María, convirtiéndola en la Inmaculada Concepción, la Inmaculada Concepción humana. Y el seno virginal del cuerpo de María se mantiene sagrado para él. Allí concibe en el tiempo la vida humana del Dios hombre. Además, Kolbe afirma que el Espíritu Santo produce, o sea, concibe de manera inmaculada la vida divina misma en lo más profundo del alma de María, convirtiéndola así en la Inmaculada Concepción humana. Para Kolbe, la Inmaculada Concepción en María se refiere tanto al acto de amor divino del Espíritu Santo, que concibe la gracia singular en el alma de María, uniéndola a él, como a la gracia singular misma, que María identifica tan claramente con su ser que puede definirse a sí misma diciendo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y puesto que el Espíritu Santo procede o es concebido de manera inmaculada del amor que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo, se le puede dar el nombre propio de Inmaculada Concepción, eterna e increada. Bueno, lo que quiere decir, lo que dice acá, lo que nos enseña Colbert, ¿no? Es que esta acción del Espíritu Santo en el alma de María tan íntima, tan profunda, es ese derramamiento de amor en su corazón, en su alma purísima, engendrada, ¿no es cierto? Realmente eh, hace que, que su Inmaculada Concepción, por eso ella dice: yo soy la Inmaculada Concepción, ¿no? Ella se siente que realmente en su ser hay algo, digamos, tan misterioso, pero tan inefable, de ese amor divino que la ha hecho así ella, inmaculada, ¿no? Y la ha hecho madre de Dios, y también ella recibe toda, y distribuye toda esa gracia que solo, digamos, nos proviene del Espíritu Santo, ¿no? Pero que ella es el canal por donde pasa todas esas gracias. San Maximiliano Kolbe utilizó las palabras de María en Lourdes no con el propósito de desarrollar una teología trinitaria sobre el Espíritu Santo. Esto era solo un medio para un fin. Su propósito último era comprender mejor a María a la luz de aquellas hermosas palabras que ella misma le dirigió a Bernadette, e intentar responder a la pregunta que ocupaba gran parte de su oración y meditación: ¿quién eres, pues, oh Inmaculada Concepción? Las reflexiones de Kolbe nos ayudan a comprender mejor la mediación universal de la gracia por parte de María. Como afirmó Kolbe, la mediación de María es consecuencia del dogma de su Inmaculada Concepción. Gracia singular concedida a María en su concepción la preservó de toda mancha del pecado original y la unió de manera oculta al Espíritu Santo, quien, según el santo polaco, la hace fecunda desde el primer instante de su existencia, durante toda su vida y por toda la eternidad. Estas últimas palabras de Kolbe se hacen eco de las de San Luis María Griñón de Montfort, quien afirma que el Espíritu Santo
eligió valerse de la Santísima Virgen, aunque no la necesitaba absolutamente, para ser activamente fecunda en la producción de Jesucristo y sus miembros en ella. Y por ella, y quien dice que el mismo Espíritu Santo eligió a María como dispensadora de todo lo que posee para que distribuyera todos sus dones y gracias a quien quiere, en la medida que quiere, como quiere y cuando quiere, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort también nos habló de esto, ¿no? De que el Espíritu Santo la hizo fecunda a María, eh, y le concedió eh, digamos, la distribución o la dispensación de todas las gracias eh, que nos mereció Cristo en la cruz. Estos dos grandes santos marianos coinciden en que María es la mediadora de todas las gracias merecidas por Cristo y esencialmente concuerdan en las razones del lugar especial que ocupa María en el plan de salvación de Dios, que es Madre de Jesucristo y esposa e instrumento del Espíritu Santo. Simplemente difieren en el énfasis. El de Montfort y en la mayoría de los autores de la Sagrada Tradición se centra en la maternidad de María, mientras que el de Colbert se centra en la íntima relación de María con el Espíritu Santo que se deriva de su Inmaculada Concepción. Se puede intentar sintetizar ambos enfoques. La singular gracia y privilegio concedido a María, que la une de manera inefable al Espíritu Santo y se otorga en virtud de los méritos de Jesucristo, se orienta hacia un doble fin. Primero, María será la Madre de Dios, y por medio de ella vendrá Jesucristo, la fuente de toda gracia. Y segundo, María será el instrumento humano viviente del Espíritu Santo, a través del cual Él distribuirá todas las gracias merecidas por Cristo. Por supuesto, este último fin se alcanza en y a través del primero. O sea que, siendo María la Madre de Dios, ¿no es cierto? Que la Madre de Jesucristo, que es fuente de toda gracia, como dice San Luis María de Montfort, ¿no? Él dice que María concibió la gracia, la fuente de la gracia, que es Jesús. Y por lo tanto, a través de, por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Se hace como instrumento viviente para esa distribución de todas las gracias que Cristo, que nos mereció Cristo. María, esposa del Espíritu Santo. De las dos maneras de explicar la mediación universal de la gracia por parte de María, maternidad de Cristo, frente a unión mística con el Espíritu Santo, las reflexiones de San Maximiliano Kolbe parecen ser las más convincentes. Si la distribución de las gracias merecidas por la muerte redentora de Cristo se atribuye a la tercera persona de la Santísima Trinidad, entonces el papel de María como mediadora de toda gracia se comprende mejor en relación con su unión con el Espíritu Santo, realizada en y a través de su Inmaculada Concepción. Kolbe lo resumió bien cuando dijo: como madre de Jesús, nuestro Salvador, María fue la corredentora del género humano. Como esposa del Espíritu Santo, participa en la distribución de todas las gracias. Así, podemos ver que el énfasis de Colben en la relación de María con el Espíritu Santo para explicar su mediación universal de la gracia de Cristo complementa y proporciona una comprensión más completa del enfoque adoptado por la tradición de la Iglesia, tal como lo como enunciaron Montfort y otros.
La gracia singular concedida a María en el momento de su concepción la única configura de forma especial e inefable al Espíritu Santo. Y esta gracia singular la capacita para reflejar en su alma el atributo más esencial propio del Espíritu Santo, el poder divino del amor fecundo. San Maximiliano se señala acertadamente que toda gracia proviene en última instancia del Padre por los méritos de Cristo y es distribuida por el Espíritu Santo. Nuestra respuesta al amor y la gracia que Dios nos concede gratuitamente es en amor y nuestro retorno a Dios sigue el mismo orden invertido. Vamos por el Espíritu Santo a Jesús y por Jesús a Dios Padre. En el orden establecido por Dios, Jesús vino a nosotros y continúa viniendo a nosotros por la cooperación voluntaria de la Santísima Virgen María. Además, el Espíritu Santo, al distribuir la gracia de Cristo, utiliza a María como un instrumento humano vivo, por las razones explicadas anteriormente. En este sentido, es cierto que todas las gracias merecidas por Cristo nos llegan por medio de María, por su ayuda maternal y su intercesión en la oración. Dice San Maximiliano Kolbe: cuando decimos a Jesús por medio de María, queremos decir esencialmente lo mismo que a Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo actúa solo y a través de su amada esposa, con quien está tan íntimamente unido en razón de la Inmaculada Concepción de María, como bien señala San Maximiliano. ¿Por qué actúa Dios de esta manera? Nuestro Dios es un Dios de razón y sus acciones se fundamentan en la razón. ¿Por qué ordena Dios que el Espíritu Santo actúe únicamente a través de la Santísima Virgen para distribuir todas las gracias? Kolbe ofrece una explicación. Así como el Hijo, para mostrarnos la grandeza de su amor, se hizo hombre, así también la tercera persona, Dios, que es amor, quiso mostrar su mediación entre el Padre y el Hijo mediante un signo concreto. Este signo es el corazón de la Virgen Inmaculada, según nos dicen los santos, especialmente aquellos que consideran a María como la esposa del Espíritu Santo. Esta fue la conclusión a la que llegó San Luis María Griñón de Montfort, de acuerdo con las enseñanzas del Padre. Desde la muerte de Cristo, el Espíritu Santo actúa también en nosotros por medio de María. Kolbe nos ofrece aquí una profunda comprensión de por qué Dios dispone que el Espíritu Santo actúe a través de la Santísima Virgen, utilizando la analogía de la encarnación en la obra de la redención. Dios podría haber dispuesto que nuestra redención se efectuara sin que su Hijo se encarnara y muriera en la cruz. Pero como todo nuestro conocimiento proviene de los sentidos, Dios pudo revelarlos mejor a la segunda persona de la Santísima Trinidad y su amor misericordioso por nosotros a través de la encarnación, mediante el hecho de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De manera análoga, Dios puede revelarlos mejor a la tercera persona de la Trinidad, Dios que es amor, y revelar cómo esta persona distribuye las gracias merecidas por Cristo a través de un signo concreto y sensible, una persona humana, y esa persona es la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, la explicación de por qué Dios quiso estas cosas,
digamos, como fuera así, que para mostrarnos ese amor que Dios nos tiene para la humanidad, quiso que su hijo se encarnara, que tuviera un cuerpo humano, que fuera un humano como nosotros, ¿no? Porque nosotros necesitamos ver, porque somos personas que necesitamos, tenemos nuestros sentidos, ¿eh? Somos criaturas que tenemos sentidos, que necesitamos materiales, ¿verdad? Entonces Dios quiso encarnarse para mostrarnos su amor. Y como quiso que eso así fuera, se encarnara a través de María, en María. No quiso que viniera al mundo sin, digamos, y que sin encarnarse y que muriera en la cruz y nos salvara igual que podría haberlo hecho, porque Dios es todopoderoso y puede hacer lo que quiera. Pero Él quiso que, que su hijo naciera del seno de la Santísima Virgen María. Lo mismo para revelarnos al Espíritu Santo, Dios, que es amor, ¿no? Quiso que esa persona que la pudiéramos, porque el Espíritu Santo, lo que como yo explicaba, lo que lo conocemos es por su acción, por lo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el que distribuye las gracias, pero lo quiere hacer porque así Dios lo quiere hacer a través de una persona humana, de un signo concreto y sensible como es la persona de la Santísima Virgen María. Así como quiso que ese signo del amor de Dios, digamos, y para revelarnos, digamos, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es su Hijo, ¿no? Lo quiso hacer a través de la encarnación en el seno de María, que ese también fue un signo concreto, sensible, también para mostrarnos quién es o qué hace el Espíritu Santo, quiso que lo hiciera a través de la Santísima Virgen María. Si bien Colbe se cuidó de recalcar que la unión entre el Espíritu Santo y María no es del mismo orden que la unión hipostática que vincula la naturaleza humana y divina de Cristo, escribió en forma de fórmula y en latín, que no lo voy a leer en latín, pero lo voy a leer en castellano. El Hijo está encarnado, Jesucristo. El Espíritu Santo está casi encarnado en la Inmaculada, ¿no? Eh, Palabras audaces, sin duda, pero ante las palabras que María pronunció en Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción, realmente no hay nada más que decir, a menos que queramos suponer que María se estaba dando entonces un nombre, solo un nombre simbólico. Además, estas palabras audaces son las de un teólogo experto. Utiliza la restricción necesaria, cuasi encarnado, se puede no que se encarnó en María, sino casi encarnado, dice, ¿no? Que obliga a la mente del creyente a abrirse al misterio, sin perturbar su fe. El Espíritu Santo es cuasi, de alguna manera, encarnado, sin estar real y estrictamente encarnado, pues María la Inmaculada es, como tal, asumida por el Espíritu Santo en todo su ser como mujer y madre. Aunque las palabras de María a Bernadette en Lourdes, al ser una revelación privada, no tendrían mucha fuerza persuasiva para el no católico, los comentarios del padre, de este sacerdote que nos está haciendo este escrito, ¿no? Y sobre el significado del cuasi encarnado, puede ayudar a comprender mejor por qué Dios quiere que el Espíritu Santo actúe a través de su esposa, la Santísima Virgen. Podemos incluso afirmar que esta profunda verdad, que María es la imagen humana viviente, o, en palabras de Colbert, la cuasi encarnación del Espíritu Santo, se revela en las Escrituras con las propias palabras de María. Mi alma glorifica al Señor. El alma de María glorifica al Señor, especialmente a la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque ella es, según la descripción de Colbert, la Inmaculada Concepción creada, formada por el poder de la Inmaculada Concepción increada.
Como criatura es la expresión más perfecta del creador, del amor creado y fecundo, concebido para reflejar o representar a la persona divina que es el amor increado, fruto del amor que fluye eternamente entre el Padre y el Hijo. Bueno, entonces la explicación de Colben, entonces de esto de la Inmaculada Concepción creada, que es la Santísima Virgen María, es que esta Inmaculada Concepción, la increada, que es el Espíritu Santo, quiso actuar en María, ¿no? Eh, digamos, como una unión casi, como dice, casi encarnada. No encarnada, por supuesto que no, pero sí como una unión que, bueno, es muy difícil para nuestra mentalidad humana poderla comprender, porque es un misterio. Le fue misterio para Colbert. Quizás si hubiera tenido más tiempo, nos hubiera revelado un poquito más, ¿no es cierto? Hubiéramos comprendido un poquito más todo esto, porque él estaba escribiendo sobre este misterio inefable de la unión de María y el Espíritu Santo. Dios nos dé también a nosotros, ¿no es cierto?, otro santo, otra persona que nos pueda explicar y terminar de explicar esto que San Maximiliano Kolbe no pudo terminar de decirnos, ¿no? Y de enseñarnos. Eh, como todo lo de Dios es un misterio, como todo lo de Dios es hermoso también, el saber que nuestra Madre está tan inhabitada por el Espíritu Santo, que hay una unión tan estrecha entre ella y el Espíritu Santo, que también es con la Santísima Trinidad, ¿no? Porque Dios es uno, que a veces, bueno, yo creo que nos llena de gozo conocer estas cosas. Y damos gracias a Dios por darnos a María, ¿no? La belleza esta que tiene María en su corazón inmaculado. Difícil de imitar, pero que estamos llamados a imitar, ¿no? En su pureza, en su amor, en su disponibilidad a Dios, a su sí, ¿no? Que también nosotros podamos decirle a Dios como ella, sí, y dejar entonces que sí, que el Espíritu Santo, que es el que recibimos, que recibieron los apóstoles un día como hoy, en Pentecostés, y que se dejaron transformar, y ahí estaba María también, ¿no? En ese cenáculo, ¿no? Por este Espíritu Santo, y donde comenzó su obra para la iglesia, también nosotros nos dejemos habitar plenamente y a la acción de este Espíritu Santo, para que podamos ser también reflejos del amor de Dios, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Y necesitamos hoy en día, en este mundo tan frío y tan oscuro y tan lleno de maldad bueno, y de faltas de amor, ¿no es cierto? Que por lo menos nosotros que hemos recibido por nuestro bautismo al Espíritu Santo, pues también nosotros podamos reflejarlos. Quizás no lo haremos tanto como lo hará María, como lo hacía María, como lo hace María, pero con su ayuda, ¿por qué no? Podremos por lo menos un poquito mostrar ese amor de Dios a través de nosotros, dejarlo actuar, eh, 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 para que, para que el mundo, ¿no es cierto?, eh, reciba un poquito más de calor, un poquito más de humanidad, porque eso es lo que ha perdido el mundo. Bueno, vamos a pedir esta gracia a Dios y vamos a hacer una consagración terminando nuestro tallercito. Un poco, es difícil de entenderlo, pero bueno, más o menos creo que lo he podido explicar y espero que a todos les haya también, lo puedan volver a escuchar. eh, para poderlo volver a asimilar un poquito más lo que dice
los que nos ha enseñado y los que los quise enseñar Kolbe, San Maximiliano Kolbe, Dios a través de estos santos, ¿no? Que siempre nos enseñan cosas. Vamos a pedirle a Colbert bueno, que nos ayude a consagrarnos a María y a dejar que también como ella, el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Le decimos así: Inmaculada Concepción, María, mi madre, vive en mí, actúa en mí, habla en y a través de mí. Pon tus pensamientos en mi mente, ama a través de mi corazón, dame tus disposiciones y sentimientos, enséñame, llévame y guíame a Jesús. Corrige mi camino, ilumina mi entendimiento y expande con tu amor mi corazón. Toma mi alma, toma posesión de toda mi personalidad y mi vida. Reemplázala con tu vida. Inclíname a una constante adoración y alabanza. Ora en mí y a través de mí. Oh Madre, permíteme vivir en ti y siempre mantenerme en esta comunión de corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y hasta nuestro próximo taller. Gracias por tenerme paciencia.